Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Probando. Sí. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y yo soy Diana Gómez y hoy tenemos una sorpresa, Mike, ¿verdad? Así es. El día de hoy tenemos un invitado. Así es que voy a hablarles de nuestro invitado y le vamos a dar la bienvenida. Él es Marcelo Broski. Marcelo Broski es licenciado en Psicología, es Master Coach por la Asociación Argentina de Profesionales del Coaching, es Máster en las Nuevas Constelaciones Familiares por Incosfam Brigitte Champetier, espero haberlo dicho bien. Actualmente él es director del Departamento de Psicología y Coaching del Club Atlético Boca Juniors, es consultor del Consejo de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires, ha seguido la línea del modelo sistémico, la terapia transaccional, el psicodrama, teniendo experiencia en terapia individual, de pareja y familia y en empresas. Como psicólogo, él se ha centrado en acompañar a las personas en la búsqueda de resultados, ha trabajado en empresas donde conecta con la necesidad de la gente que trabaja en equipos, acompañando a que puedan vivir plenamente, rindiendo más en su trabajo, sacando lo mejor de cada uno y potenciando sus recursos. Participa desde hace tiempo como consultor de varias empresas que apuestan a la gente y a la posibilidad de seguir aprendiendo y alcanzar sus objetivos de una forma más sana y efectiva. Imparte talleres dirigidos a empresas y equipos de trabajo, donde muestra a sus participantes de una forma vivencial y experiencial cómo se aplica la mirada sistémica para que un equipo logre los resultados fácilmente en un menor tiempo. Se ha desempeñado también como docente, donde ha integrado la cátedra de equipos de trabajo en la carrera de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Diseñó cursos y talleres como el de herramientas de coaching ontológico para profesionales de la salud, Intervalo, El buen amor en pareja, El dinero y la abundancia y empresas saludables. En varias provincias argentinas y estos programas auspiciados por sus respectivos gobiernos. También ha llevado su pasión al extranjero, tocando a gente en países como Panamá, como Bogotá, en Colombia, en Uruguay, en España y en Paraguay. Él es director de la primera escuela argentina de las nuevas constelaciones familiares en Buenos Aires, Salta, Jujuy y Tucumán. Y es director académico de Leadership, Escuela de Coaching en la provincia de San Luis. También fue columnista de Radio High, Patricios, Radio Rivadavia, Radio Mitre, auspiciados por el Ministerio de Salud de la Nación. Y bueno, independientemente de ese yo quiero su autógrafo. Impresionante currículum, está el ser humano Marcelo Broski, a quien recibimos con mucho gusto. Marcelo, bienvenido al programa y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la presentación. Pero de lo que voy a hablar hoy y lo que generalmente hablo no es tanto por mis títulos, sino por mi experiencia de vida, que creo que es lo que más se transmite y lo que más vale, ¿no? Así es, Marcelo. Y el tema del día de hoy lleva por título, cómo vivir mejor, ¿no? Una charla con Marcelo Broski, que es el tema que vamos a estar discutiendo, que vamos a estar conversando el día de hoy. Así es que, bueno, Marcelo, así de una manera breve, ¿cómo nos podrías llevar a una introducción en este tema de cómo vivir mejor? Bueno, primero déjame agradecerte a vos, Miguel, a vos, Diana, la invitación. Para mí es un placer, como les decía hace un ratito fuera de los micrófonos, hablar de lo que me apasiona y lo que realmente creo. Siempre es una buena y nueva oportunidad como para transmitir a la gente esto que hablabas hace un ratito de cómo vivir mejor. Y yo siempre digo que esto, no estamos hablando si es fácil o difícil, pero sí lo que puedo garantizar es que es posible. Y esto ya es una buena noticia, ¿sí? Claro. Muchas veces pasamos por momentos en la vida de una persona donde uno dice, pero ¿por qué nunca yo puedo? ¿Por qué nunca logro tener una buena pareja, tener abundancia? ¿No? ¿Por qué me pasa todo esto? Y ustedes van a coincidir conmigo que lo que todos los seres humanos queremos es exactamente lo mismo. No hay ser humano que no quiera tener un buen amor, una buena relación con la familia, una buena relación con los amigos, tener abundancia económica, éxito profesional. La famosa felicidad. La famosa felicidad y sobre todo la paz interior. ¿Quién no quiere esto? ¿Sí? Claro. Todo el mundo quiere esto. Y siempre hubo una pregunta que a mí me acompañó en toda mi formación y en esta búsqueda de respuestas, que era por qué algunos lo logran fácilmente y a otros les cuesta tanto lograr estas cuestiones. Entonces, así fue que me acerqué a la carrera de psicología buscando estas respuestas, y después me acerqué al coaching ontológico buscando también más respuestas, y por suerte en cada disciplina que me acercaba o cada estudio que tenía,
en vez de darme la respuesta, me daban más preguntas. Claro. Por suerte, porque digamos que esta curiosidad y esta falta de respuestas me hizo seguir buscando y buscando. Ok. Hasta que llegó un momento que lo empecé como, no a cerrarlo, porque por suerte me siguen pasando preguntas, ¿sí? Me siguen atravesando preguntas. Pero me empecé a dar cuenta de que no somos tan independientes como muchas veces nos quieren hacer creer. Ujú. Viste que muchas veces hay anuncios o hay disciplinas que dicen, si tú quieres, tú puedes. Claro. ¿Sí? Y no es Ujú. tan así, no es tanto si tú quieres, tú puedes, porque no somos independientes desde el momento que conformamos diferentes sistemas. Y los Ujú. sistemas tienen sus propias leyes, sus propias normas, sus propios mandatos, que nos van quitando independencia. Por ejemplo, ¿sí? Uno nace y ¿en qué sistema nace? En la En el sistema familia. familiar, en la familia. Mm. ¿Sí? Y ya de por sí la familia ya tiene sus mandatos, ya tiene historia, ya tiene cosas que se vivieron, cosas que no se vivieron, cosas que se ocultaron, sufrimientos que se pasaron. Entonces, estos mandatos familiares lo que nos quitan es parte de la independencia. Yo no soy tan libre como para poder elegir, Mm. por más que piense que sí. ¿Sí? Y a su vez esta familia está inmersa en una sociedad, en una ciudad dentro de un país. Claro. No es lo mismo nacer en México que nacer en Argentina, Mm. porque también cada región, no solamente un país, cada ciudad tiene sus mandatos, sus creencias, sus costumbres, ¿sí? Y esto también nos quita independencia. ¿Están de acuerdo? Claro. Totalmente. Así es. Oye, Marcelo, Mike, les propongo, vámonos al primer corte porque esta conversación está Está muy... buenísima y entonces mejor ya para empezar totalmente para hablar de cómo vivir mejor. Regresamos ahorita en unos segunditos. Bueno, pues ya estamos de regreso para comenzar a hablar de este tema, de esta charla que promete muy interesante con Marcelo Broski. Y me gustaría, Marcelo, Diana, proponerles empezar de algo que yo considero que es fundamental en lo que en esta labor de quien se dedica pues a trabajar con personas, ¿no? Como en el coaching, como en la psicología, y que precisamente pues tiene que ver eso como punto central, el trabajo con el ser humano, tiene que ver también pues con el tema del bienestar. Entonces, en las diferentes disciplinas, Marcelo, que tú has incursionado, que tú ejerces, la psicología, el coaching, las constelaciones, pues está ahí implícito el ser humano, está implícito el bienestar. Entonces me gustaría que nos comenzaras a platicar tu punto de vista acerca del bienestar y cómo es que entras tú, incursionas o cómo tocas estos temas o cómo acompañas al ser humano a través de estas disciplinas y cómo se relaciona con el bienestar. Sí, cómo a responderse esta tan sencilla pregunta que pareciera que es el ¿cómo vivir mejor? ¿Cómo Claro. vivo mejor? ¿No? Mira, en general, y ustedes interrúmpanme cuando quieran, ¿sí? Por favor, les pido. Te lo prometo. En general, cuando a mí me viene un paciente, un consultante, llamémoslo como quieran, en general viene en una postura muy, muy infantil. ¿Qué significa esto? Cada uno de nosotros viene con un cuento determinado. Si yo les pregunto a ustedes, che, Diana, contame de tu historia, y seguramente me vas a contar mi mamá esto, mi papá esto, mi infancia, mi familia, ¿no? Vos, Miguel, seguro que también. Sí. Cada uno viene con su cuento, y muchas veces el cuento que nos contamos es lo que empieza a entorpecer nuestra vida. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que mi propuesta siempre, primero, es pararse de la posición adulta de la que hoy somos, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué significa pararse de la posición adulta? Es que muchas veces no logramos esto que queremos alcanzar, que llamamos felicidad, porque seguimos esperando que algo que tiene que ver con la vida, con el destino, con el universo, me dé lo que yo merezco. Uh-huh. Y es una postura muy infantil, porque, bueno, ¿quién es uno para merecer algo, no?
Entonces, mi enfoque va a tener que ver con esto de lo simple, lo esencial, es ir a lo esencial. ¿Qué significa esto? Significa lo esencial de que uno tiene que honrar y aceptar las cosas como fueron, ¿sí? Como punto de partida. Es el empezar a amigarnos con lo que nos tocó. Ujú. Es como si cada uno de nosotros, antes de nacer, ya en la panza de mamá, ya vinimos con unas bolsitas con algunas monedas, ¿sí? Y es empezar como a encontrar en esas monedas todo lo necesario para ser felices. El tema de no ser felices va a tener que ver con el empezar a decir que esas monedas no son suficientes. Claro. ¿Sí? Marcelo, la palabra que me viene aquí, así la primera que viene es la decisión o las decisiones que tomamos. Sí. Y me viene esto como, decido quejarme por lo que tengo, Por lo que viví. por lo que viví, por lo que me hicieron o no me hicieron, por lo que me dieron o no me dieron, o tomar una decisión diferente. ¿Te hace sentido? ¿Se relaciona esto con el bienestar, con el vivir mejor? Muy buena pregunta, porque yo antes decía que el que viene a una consulta generalmente viene en posición infantil en cuanto a la queja, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, alguien puede venir y me puede decir, sí, porque mi pareja no me deja ser libre y yo no siento que me quiera y por qué me pasa esto y lo mismo me pasó con mi padre, ¿no? Sí. Es una postura muy infantil. Y yo lo que decía es que para empezar a encontrar algún tipo de respuesta, uno tiene que pararse en la posición de adulto. Y justamente somos los adultos los que tomamos decisiones, que es un poco lo que vos decías, ¿sí? Un niño no toma una decisión. Los que tomamos una decisión son los adultos. Uh-huh. Entonces, el adulto, siguiendo este ejemplo de lo que a uno le toca, el adulto lo que decide es empezar a hacerse cargo de las cosas que quiere para uno. Uh-huh. Ya no esperar que la vida le dé la recompensa. Sí. Porque me parece que se nos va la vida esperando que alguien nos dé aquello que nos falta. Uh-huh. Si no es la pareja, después va a ser el hijo. Si no es el primer hijo, va a ser el segundo hijo. Siempre vamos a esperar o el trabajo, o el jefe, o el gobierno, o el país. Uh-huh. ¿Sí? Siempre vamos a esperar de que alguien se haga cargo de lo que yo quiero. Claro. A mí, por otra parte, la palabra que se me viene a la mente es la de víctima, ¿no? Ser víctima de las circunstancias. Exacto. Y como dices, Marcelo, pues esperar que el mundo me solucione porque yo soy una víctima de lo que está sucediendo. Y lo peor es que cada uno, y yo también lo digo en experiencia propia, o sea, yo pensaba que mi historia era la peor, ¿no? Que nadie había sufrido como yo. Y de repente empiezo a escuchar la historia de Mike y digo, no, a pobre Mike, a él le fue el peor que a mí, ¿no? Y luego escucho la historia de otra persona que también sufrió otra situación diferente y claro que para esa persona su situación es la peor y resulta que todos tenemos la peor situación que hemos vivido en este mundo. Exacto. Y nos hacemos la víctima de esa situación. Exacto. Y justamente el madurar, el ser adulto, el tomar la decisión de cambiar y decir no soy víctima de mis circunstancias, es empezar a crecer, empezar a buscar estas respuestas que nos decías, Marcelo, de cómo mejorar con lo que ya traigo conmigo. La víctima, tal cual, Diana, la víctima es una posición, es esta postura infantil. O sea, las víctimas son, a ver, ¿cuáles son las novelas que más éxito tienen? Uy. Sí, ¿No? claro, las de dolor. Ustedes en México han producido tantas novelas. Claro, ¿no? sí. Las de la Verónica muchacha Castro, sumisa, o sea, víctima de todo. la víctima, ¿no? Que no tiene una pizca de mala. La víctima era buena, no tiene una pizca de mala, y la mala era mala, sin una pizca de buena. O sea, siempre la postura de víctima tuvo mucho resultado. Hasta Nosotros parece también, recompensada. pero por supuesto. Entonces, esta fantasía, por eso las novelas tienen tanto éxito, porque siempre uno se engancha con la víctima, con la pobre mucama que se enamoró del patrón, ¿sí? Y que al fin la vida le da la recompensa de poder que el patrón se enamore de ella, ¿sí? Entonces, estos cuentos con historias tan felices, con finales tan felices, en realidad pasan solamente en las novelas. Si nosotros seguimos esperando, ¿sí? Que venga la hada madrina y que me convierta la calabaza en carroza, yo puedo seguir esperando eso. Y acá es la decisión del adulto.
Los adultos somos los únicos que tomamos decisiones. Entonces, es pararse en el adulto, tomar una decisión y hacerse cargo y asumir las consecuencias de lo que yo decido. Marcelo, aquí hay algo que también me viene a la mente y que yo observo, y lo he observado en mí mismo, ¿no? Para empezar, antes de voltear a ver a los demás, lo he observado en mí mismo, y es pues que a veces ni siquiera me he dado el tiempo, o ha habido épocas en mi vida en las que yo no me he dado el tiempo de conectar con qué es lo que quiero. A veces ni siquiera, o sea, quiero estar mejor, quiero que mi pareja, quiero que alguien me solucione, o que me haga feliz, o que me dé lo que me hace falta, pero ni siquiera sé qué es eso que me hace falta. Entonces pido algo que ni siquiera sé qué es. Exacto, no. Pero ¿sabes por qué? Porque uno está tan distraído, siguiendo mirando lo que faltó y lo que no llega nunca y que yo lo estoy esperando de toda la vida, que uno es más fácil engancharse con eso, estamos más acostumbrados a engancharse con eso que el conectarnos con lo que queremos para nosotros. Uh-huh. ¿Viste estas zonas de confort que tanto se habla? Esta zona de comodidad que tiene que ver justamente con lo que estoy acostumbrado a hacer, ¿sí? Lo que uno está acostumbrado a hacer es lo que más fácil le sale. Uh-huh. Entonces, muchas veces cuando alguien viene a consultarme y quejándose de lo que no puede hacer, y yo lo que le digo es, ¿pero qué te gustaría hacer? Y hay como un silencio, ¿sí? De que tiene que ver con que, bueno, la verdad, mucho no tengo idea, lo que vos decías, Miguel, o sea, mucho no tengo idea, pero sé lo que no quiero, y sé que lo que tuve no está bueno. Uh-huh. ¿Sí? Volver a esta actitud muy infantil. Cuando uno se encariña tanto con el relato que uno se cuenta, con el cuento que uno se cuenta, ¿sí? Cuando digo cuento que uno se cuenta, no es porque sea mentira. Uh-huh. Yo pude haber tenido un padre tremendamente difícil, pude haber tenido una madre totalmente abandónica. No estoy diciendo que esto sea mentira, uh-huh, pero el quedarme en este cuento que yo me cuento, lo que me quita es posibilidades, ¿sí? Claro. Y la realidad es que yo estoy acá porque hubo una madre y un padre. No importa cómo hayan sido. Uh-huh. Cada uno hizo lo que pudo, ¿sí? Pero yo recibí la vida por parte de ellos. Entonces, seguir reclamándome lo que ellos no me pudieron dar me deja en una posición de mucha imposibilidad. Claro. Me estanca ahí, en la queja, en el reclamo, uh-huh, en el sentir que algo falta. Y es que me puedo volver incluso como adicto a esa queja, o incluso a las hormonas que se generan, a los químicos que se generan de la queja o de ese estado emocional. Y salir de ahí, pues a lo mejor sí quiero salir, pero ya, como lo hemos platicado en otros episodios, estoy tan acostumbrado, parte de mi identidad está basada en esa historia, en ese cuento que ya me conté. Ya me volví adicto a ser la víctima porque me gusta ser el protagonista del drama que estoy viviendo, pero vuelvo ya cuando soy adulto, regresar a la pregunta de ¿y cómo vivo mejor? Ya creo que es un pasito que nos puede sacar o ayudar a salir adelante, ¿no? A revertir este cuento y esta adicción de vivir pues en el victimismo, en el malestar. Tal cual. Claro. Tal cual. Y es así. Vos sabés que para que un hábito se genere como hábito, solamente necesitamos repetir una acción 21 días. Uh-huh. Al día 22 ya tenemos un hábito instalado. Por ejemplo, yo me lavo los dientes a la misma hora, 21 días seguidos, y esto se me vuelve hábito. Entonces, el hábito no tiene que ver solamente con una acción, también tiene que ver con una forma de vivir, con un pensamiento, que si se repite más de 21 días se vuelve hábito. Entonces, imagínense que si uno toda la vida está pasando contándose la misma historia y contándose por qué algunos nacen con estrellas y algunos nacen estrellados, ¿sí? Esto también se convierte en hábito. Y romper un hábito a veces es muy difícil, porque es como cambiar un paradigma, es como cambiar una creencia. Entonces, primero lo que tenemos que empezar a hacer es justamente a darnos cuenta. Acá hay una palabra que a mí me gusta usar mucho, que tiene que ver con el avivarse. Uh-huh. ¿Sí? El avivarse tiene una connotación que tiene que ver con la vida, y acá en la Argentina el avivarse tiene que ver con, cuando uno le dice al otro avivate, es como decir, che, date cuenta, uh-huh, date cuenta, ¿sí? Entonces es una palabra que a mí me gusta mucho, porque me parece que lo primero que tenemos que hacer, si nosotros queremos que empiece a pasar algo diferente en nuestra vida,
es avivarnos, pues, es darnos cuenta. ¿De qué nos tenemos que dar cuenta? De toda la energía que empezamos a usar en cosas que no podemos modificar. Ujú. Yo siempre digo que básicamente el ser humano se le va la vida intentando cambiar las tres cosas que uno no puede cambiar. Lo que pasó, lo que vendrá y al otro. ¿Sí? Sí. Y la verdad que es un desgaste de energía, porque no podemos intervenir en ninguna de esas tres cosas. El otro otrea, hace su vida, no Ujú. podemos cambiarlo, ¿sí? El pasado es lo que nos tocó y el futuro es tan incierto que no sabemos, no podemos intervenir en eso, ¿sí? Lo que único podemos intervenir tiene que ver con el aquí, ahora y conmigo. Y en Ujú. esto muchas veces es lo que menos nos ocupamos. Marcelo, eh, cuando hablamos de sistemas, ¿no? Como nos compartías, estamos en un sistema que el primero, pues, es el sistema familiar. Sí. Y el sistema, pues, la ciudad, el país, la cultura en la que estoy inmerso, La ¿no? religión es otro sistema. Claro, sí, la religión, ¿no? El trabajo, etcétera. Y hay ciertas cosas, eh, vamos a decir, ciertos sistemas yo lo observo así, ¿no? Como que se tocan, se intersectan unos entre otros, con algunas similitudes y con algunas diferencias. Y un ejemplo que me viene a la mente, yo estuve en Argentina hace unos 2, 3 meses, visité Argentina y fui a diferentes ciudades y vi muchas similitudes y muchas diferencias entre las mismas ciudades dentro de Argentina, tanto como con ciudades de México. Similitudes y diferencias en las personas, ¿no? Similitudes y diferencias entre argentinos y mexicanos, entre argentinos y otros argentinos. Entonces, eh, este sistema, y tú decías, nacemos en ese sistema y hay cosas que no podemos cambiar o negar de esas moneditas que nos tocaron de esos sistemas en los que somos parte, ¿correcto? Entonces, cuando estamos en un sistema que promueve este tipo eh, pues de conductas o de actitudes, ¿no? Hablábamos de las telenovelas, que bueno, en México se da muy bien y en otros países también, pero también, vamos a decir, hay ciertas condicionantes que nos pone el sistema y hasta dónde el sistema influye en nosotros y a partir de dónde nosotros podemos tener alguna, no sé si la palabra sea independencia o sea autonomía tal vez, de ese sistema para movernos de donde estamos y movernos hacia el adulto. Ahora, Bien, mira, es como vos decís, ¿sí? El sistema siempre nos va a condicionar, siempre. ¿Por qué? Porque un poco lo que decía antes, porque no somos tan independientes como solemos pensar que somos. Ahora, nosotros muchas veces nos confundimos y pensamos que la forma de lograr la independencia es pegando una patada a aquello que no queremos, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, hay sistemas familiares donde, por ejemplo, los hombres siempre les costó mucho alcanzar el éxito. uh-huh. Abuelo, abuelo, padre, ¿sí? Siempre fueron hombres que les costó alcanzar el éxito, hombres muy frustrados, ¿sí? Ahora, muchas veces se ve que sucesor, digamos, este integrante del sistema familiar, quiere alcanzar el éxito, está a punto de alcanzar el éxito y no lo logra, ¿no? Entonces muchas veces lo que uno dice es, yo no voy a ser como ustedes, yo quiero Uh-huh. ser diferente, yo quiero ser mejor que ustedes, yo voy a ser mejor que mi padre, yo me va a ir mejor que mi padre, ¿sí? Uh-huh. Y esto es como pegar una patada al sistema. Entonces, cuando yo decía antes de que hay que darse cuenta cómo uno tiene que hacer para poder diferenciarse, porque nunca vamos a lograr ser totalmente independientes. Lo que podemos lograr, y es como vos decías, Miguel, es esto de ser autónomos. Y el ser autónomo sí es posible, porque el ser autónomo tiene que ver con lo que hablaba hace un ratito, que es esto de ponerse en la posición de adulto y tomar decisiones. Uh-huh. Entonces, cuando trabajamos terapéuticamente con alguien que quiere alcanzar un determinado resultado, no vamos a trabajar sobre su independencia, porque esto es un imposible. Uh-huh. Sí vamos a trabajar sobre su autonomía. Entonces, nosotros, como vos bien decías, estamos inmersos en varios sistemas, en muchos sistemas, y que cada sistema tiene su mandato, tiene su historia, y que no tiene sentido seguir peleándose con esto.
No tiene sentido pegar una patada y un portazo y decir, yo voy a ser diferente, porque cuando uno hace esto y pega una patada, queda más involucrado. ¿Vieron? No hay un dicho que dice, lo que resiste, persiste. Claro. Cuando ustedes se quieren levantar temprano al otro día, ¿no? Por ejemplo, y no se pueden dormir. ¿Vieron que uno dice, me tengo que dormir, me tengo que dormir, me tengo que dormir? ¿Uno se duerme? Claro. No. No, es No. peor. Porque lo que resiste, persiste, ¿sí? Entonces, si yo me quiero diferenciar de todos mis antepasados y reniego de todos aquellos que sufrieron, y yo me pongo como en una actitud superior a ellos y digo, yo no voy a ser como ustedes, yo ahí lo que me estoy asegurando es ser precisamente como ellos. En cambio, si me avivo, si me doy cuenta de cómo tengo que empezar como cuál es el camino para lograr estos resultados que quiero, ahí me empiezo a dar cuenta de que el camino es honrar a mis antepasados, honrar a mis ancestros, honrar a todos aquellos que no pudieron. Oye, Marcelo, al inicio de la plática, y no sé si tenga que ver ahorita con esta parte del tema, pero me brinca, es que tú decías que no siempre el querer es poder, ¿no? O sea, si yo ya tengo la decisión de que voy a madurar, de que soy un adulto, de que quiero tomar mis propias decisiones, quito la parte de que no quiero ser como mi familia, pero ya sé que quiero tener más oportunidades o tener mayor abundancia o tener mayores posibilidades, etcétera, etcétera. Y yo digo, como yo quiero, yo puedo, ¿no? Pero tú al principio nos decías, esto no siempre es posible y entonces aquí a lo mejor mi decisión, mi voluntad, mi disciplina, mis ganas, a lo mejor como ser humano no son suficientes para poder generar esto que yo realmente quiero. Exactamente. Y tiene que ver con lo que veníamos hablando, y te agradezco la pregunta. ¿Por qué? Porque como formamos parte de un sistema, ¿sí? El sistema es, al primer sistema que nosotros queremos pertenecer, es al sistema familiar. Nosotros nacemos y el primer instinto que tenemos los seres humanos es el instinto gregario, que es el instinto para pertenecer. De hecho, muchas veces esto fue usado por el marketing, ¿sí? A ver, por ejemplo, seguramente en México también hay publicidades que dicen pertenecer tiene su privilegio, ¿sí? Tener una tarjeta de crédito determinada, ser socio de un determinado club, tener determinado carnet o credencial, me dan una determinada posición, ¿no? ¿Vieron qué pasa? Claro. ¿Esto por qué? Porque como yo tengo una tarjeta determinada, por ejemplo, de una tarjeta de crédito, a mí me da la sensación de que pertenezco, ¿sí? Porque todos siempre queremos pertenecer. Y el primer grupo que queremos pertenecer, por supuesto, es a la familia. ¿Y sabes qué? ¿Saben qué? Somos capaces de cualquier cosa con tal de pertenecer. ¿Qué significa esto? Que si, volvemos al ejemplo, ¿no? Que si mi familia todo costó disfrutar, por ejemplo. Si el disfrute, mi familia, mi sistema familiar, costó mucho, porque siempre estuvo primero el trabajo y el poder comer, y el disfrute nunca tuvo el lugar. Si yo empiezo a disfrutar, lo que hago es separarme de mi familia, porque me empiezo a diferenciar. Y esto es insoportable. Como traición a la familia, ¿no? Exactamente, es una deslealtad. Y somos muy leales. ¿Por qué? Porque necesitamos pertenecer. Si yo también me cuesta disfrutar, por más que yo conscientemente diga quiero disfrutar y haga todo para disfrutar, pero finalmente termino no disfrutando, es porque en cada no disfrute yo le estoy diciendo a los míos, yo soy como ustedes. Y esto, en definitiva, me tranquiliza. Muchas veces uno piensa en el resultado que uno quiere lograr, ¿no? Y uno dice, ¿cómo no voy a disfrutar de un viaje? ¿No? Pero hay veces que de donde yo me separo para disfrutar de este viaje, que es mis orígenes, es mucho más fuerte la sensación de separarse, mucho más fuerte que la sensación de disfrutar este viaje. ¿Me sigue? Sí. De hecho, Marcelo, este ejemplo del viaje, yo así me sentía. Mi familia no es mucho de viajar, y cuando yo descubrí que me gustaba, lo disfrutaba mucho, pero también me sentía culpable. Por supuesto. Me sentía culpable, ¿no? Y era ese conflicto interno, ¿no? Ya después se me pasó, pero... Pero es esto, pero ¿sabes qué, Miguel? Déjame usar el ejemplo que vos traes tuyo personal. Adelante. ¿Cuál es el camino ese? El camino es que vos puedas imaginarte a todos tus ancestros, ¿no? ¿Y por qué ellos no pudieron viajar?
Ujú. Y el poder decirles, por ejemplo, respeto el destino de cada uno de ustedes, honro sus destinos, honro lo que pudieron disfrutar y lo que no pudieron disfrutar. Y ahora me toca a mí hacer algo diferente. Ujú. Cambia, ¿no? Claro, claro. También, pues, ahorita que hablas de honrar, pues bueno, algo que yo he reflexionado en distintas oportunidades y mucho más, más recientemente, sobre todo porque cuando era más joven no lo veía mucho así, es que las cosas de las que yo he podido gozar, lo que yo he podido aprender, lo que he podido, no partí desde cero, partí desde una plataforma que mi familia, con todo lo que me pudo gustar o con todo lo que me pudo desagradar de ellos, me pusieron en una posición en donde tengo una vida y tengo unas posibilidades de disfrutar cosas que a lo mejor ellos no pudieron. Entonces, les debo mucho, ¿no? O les debo Totalmente, todo, tal vez. Eh, tal cual. Entonces, si vos llegas a ese pensamiento, Miguel, te estás avivando, te estás dando cuenta, ¿sí?, de la forma de poder lograr ciertas cuestiones que por ahí tus ancestros no pudieron, uh-huh, por un montón de circunstancias. Pero una cosa es, antes yo decía de que muchas veces uno quiere lograr un montón de cosas pegando una patada. Y otra uh-huh, cosa es pegar, una cosa es pegar una patada y otra cosa es empezar a honrar y a entender, ¿sí? Y a ser como muy complaciente, muy amoroso con las historias de nuestra familia. uh-huh. Hayan sido como hayan sido, porque fue lo que pudieron hacer y gracias a ellos nosotros estamos acá. Claro. Sí. Marcelo, vamos a un Sí, corte y enseguida regresamos con esta interesante charla de cómo vivir bien. un placer. Y bueno, ya regresamos de este corte, pero la verdad es que todavía me quedé un poquito con mi pregunta, así que la voy a retomar, Marcelo y Mike. A veces el querer no siempre es poder. Y por más que como ser humano quiera hacer las cosas diferentes, si no lo logro, pues me puedo llegar a frustrar. Ahí cómo puedo vivir mejor si descubro que en mis manos no siempre está este querer es poder. Porque muchas veces el poder está en el sistema en el cual venimos y no nos damos cuenta. O sea, yo puedo querer, volvemos al ejemplo del disfrute que hablábamos hace un ratito, ¿no? Yo puedo querer disfrutar, quiero querer disfrutar del viaje, ¿sí? Pero yo tengo que empezar a entender que hay cosas que más allá que yo quiera, no tiene sentido insistir con yo voy a poder disfrutar, yo voy a poder disfrutar, yo voy a poder disfrutar, yo lo voy a lograr, yo lo voy a lograr. Porque acá me estoy olvidando de una parte fundamental que tiene que ver con mi historia. Es como querer sacar de un plumazo toda una historia, está viva. O sea, nosotros somos una parte muy chiquitita de todo un sistema familiar. Es como, imagínense, el sistema familiar es como si sería un gran alma, Uh-huh. ¿sí? Un gran alma donde nosotros somos una partecita muy chiquitita, ¿sí? Y este alma siente, o sea, a los sistemas familiares, no les importa si algunos murieron, si algunos están vivos, si algunos sufrieron, les importa que el sistema sigue en nosotros. Uh-huh. A eso es lo que yo hablo de que no somos totalmente independientes. Por eso, por más que yo quiera lograr un resultado, Diana, muchas veces no lo voy a lograr porque tengo que empezar a ver y a honrar de dónde vengo en mi sistema y todos aquellos que no pudieron lograr ese mismo resultado. Oye, Marcelo, y perdón, voy a poner un ejemplo muy dramático. Entonces, yo quiero disfrutar, pero ya me di cuenta que no puedo disfrutar el viaje, que mi sistema familiar viene cargado con esta información del no disfrute, y entonces me rindo, renuncio a la capacidad de que nunca voy a poder disfrutar de un viaje o ¿qué hago? O sea, porque es un deseo genuino que viene a lo mejor sí cargado de mucha información de mi sistema familiar, pero genuinamente deseo algún día en mi vida poder disfrutar este viaje, como dice Mike, y no sentirme culpable, o simplemente pues para esta parte de vivir mejor, o sea, genuinamente
quiero hacer un cambio ahí. Y no pasar, obviamente este sentimiento de culpa, de agobio, pues también a mis hijos, ¿no? O sea, en algún momento alguien tiene que arreglar este sentimiento y poder disfrutar un viaje. Más que arreglar, ordenar, porque no hay nada que arreglar. No hay nada que esté roto para arreglar. Simplemente hay que ordenar. Y parte del orden sí tiene que ver con el rendirse. Pero ¿sabes a qué hay que rendirse, Diana? Rendirse es una palabra que tiene una connotación muy negativa, porque está asociado a la cobardía, al tirar la toalla, al no seguir peleando, ¿sí? Y el rendirse es una palabra que yo reivindico mucho, porque como yo decía antes, nos peleamos tanto con nuestro pasado, ¿sí? Y nos peleamos tanto con que yo no voy a ser igual a mis padres porque ellos no pudieron disfrutar y yo quiero disfrutar, que en este punto sí hay que rendirse. Hay que rendirse con la pelea, en querer cambiar lo que no se puede cambiar. Y hay que cambiar. Hay que, una vez que uno se rinde, empezar a honrar. Este es el camino para que sí empezar a hacer algo diferente. Si yo puedo honrar a aquellos que no pudieron, ahí me va a dar la fuerza necesaria como para poder yo hacer algo diferente a lo que ellos hicieron. A lo que voy es rendirse desde el no pelearse más con esto. La aceptación. Es la aceptación. Y más que la aceptación, hay una palabra que para mí es más abarcativa, que tiene que ver con el asentimiento. El asentimiento es cuando uno puede decir sí. Sí a todo como fue y sí a todo como es. ¡Wow! Marcelo. Poderoso. Y al principio de esta charla también hay otra palabra que hablábamos, que es vivir en paz. Y esto a mí me suena mucho como con mucha conexión con la paz, esto de aceptar, de asentir. Exacto, bien, claro. Cuando uno se deja de pelear con la vida, ¿no? Cuando uno se deja de pelear, ¿y por qué mi mamá me hizo esto? ¿Y por qué mi papá no pudo esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué mi pareja me engañó? ¿Y por qué me... Y cuando empiezo a aceptar de que hay algo que tiene que ver con el destino, hay algo que tiene que ver con lo que yo tuve que vivir, hay algo que tiene que ver con la vida, básicamente, ¿sí? Ahí es cuando puedo empezar a sentir, cuando me rindo, volviendo a este término que a mí me encanta, cuando me rindo, ¿sí? Y puedo sentir el asentimiento a todo tal como fue, ahí empieza la paz interior. La paz interior tiene que ver con el dejarse de pelear. Vivimos peleándonos por todo, ¿sí? Y es imposible alcanzar la paz interior desde un lugar de mucha lucha. Parece que vieron que hay mucha gente que la vida es una lucha. Entonces todo es un esfuerzo. Los hijos es un esfuerzo porque los padres fue un esfuerzo, porque el trabajo es un esfuerzo y la profesión es un esfuerzo, ¿sí? Porque nos vivimos acostumbrando a que todo es una lucha. Entonces, no, la vida la verdad que es, yo siempre digo que la vida es corta, pero bien vivida alcanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vida, la verdad que lo que nos dice es mucho más fácil de lo que se piensa, mucho más simple. Es ir aceptando las cosas que nos fueron pasando, más allá que hubiésemos querido que pasen otras cosas. Acá está el asentimiento. El asentimiento no es estar de acuerdo. Yo puedo decir, me hubiese gustado tener otro tipo de papá, pero es el que me tocó. Es el que pudo hacer lo posible. Cuando alguien me dice, yo no soy un buen papá, sí, sos el mejor papá porque fuiste el único posible. Sí. ¿Es verdad? Es lo que hay. Exactamente. Entonces, nos vivimos peleando con las cosas, con las cosas que nos pasaron. Por ejemplo, cuando yo doy un taller, ¿no? Siempre digo, bueno, levante la mano los que son padres o madres. Y algunos levantan la mano y otros no. Y cuando digo, levante la mano los que son hijos. Entonces, algunos levantan la mano, otros no saben muy bien qué hacer, ¿no? Se quedan con la mano ahí. Entonces vos le preguntás, ¿y qué te pasa vos que dudás? Bueno, lo que pasa es que mi papá me dejó cuando mi mamá estaba embarazada, así que ni lo conocí, entonces yo no sé si tengo papá. No, pues. Entonces yo lo que digo es, no me asustes. ¿No? Porque si estás vos acá, significa que hubo un papá y una mamá. No importa después el cuento que uno se cuenta, como decía antes.
Cuando uno se empieza a contar este cuento de que entonces mi papá no me quiso y la dejó a mi mamá, ¿no? Ahí nos empezamos a hacer tanto embrollo que ahí nos alejamos de la paz interior. Cuando empezamos a decir, sí, tuve un papá y una mamá, ¿me hubiese gustado que pase otra cosa? Sí, pero tuve un papá y una mamá. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí. Claro, sí, sí, sí. Ok. Entonces, cuando uno empieza a estar de acuerdo que hubo un papá y una mamá, punto, y se deja de contar historias, acá ya empieza a venir esto que llamamos paz interior. Por eso lo que yo digo es que la propuesta es muy simple, es ir a lo esencial. Lo esencial es que si estamos acá vivos es porque hubo un papá y una mamá. Punto. Más allá de cómo hayan sido. Claro. Y entonces, en este aspecto, Marcelo, o sea, prácticamente pues también es una decisión pasar del conflicto a la armonía, o sea, incluso con nuestro mismo sistema familiar. O sea, yo decido, si ahorita estoy en conflicto, decido pasar a la armonía a través como, no sé, como este cambio de percepción, este cambio de paradigma, este ordenar, como comentabas, lo que me está sucediendo hoy, pero es una decisión que se tiene que tomar. Totalmente. Es una decisión, una de las más importantes de la vida de una persona, ¿sí? Es la decisión de poder transitar la aceptación como parte, como forma de vida. Y esto es una decisión desde el adulto, ¿sí? El niño siempre va a ser la víctima, como decías vos, Diana, la victimización, que siempre se va a quedar en el lugar de que yo espero que la vida me recompense. Y vos seguís esperando que la vida recompense y nos vemos en el cementerio. Porque la vida no te va a recompensar nunca. ¿Quién sos para que te recompense la vida? ¿Quién es uno para que la vida nos recompense? ¿Nos recompense de qué? Claro. Es uno el que tiene que hacer el movimiento para lograr todas estas cosas que nosotros queremos lograr. Buenos amores, buenas parejas, abundancia económica, buenos trabajos. Pero el tema, como vuelvo a insistir, el tema es darse cuenta cómo. No desde el resentimiento y la bronca, el desafío. No, desde justamente lo contrario, desde el rendirse. Marcelo, como retomando la pregunta que sea Diana, porque me vino como algo a la mente, ¿no? Y un poquito lo que tú decías, de que no solamente porque yo quiera significa que voy a poder, ¿no? Porque, pues, estoy en un sistema que soy parte de y pues mientras más lo niegue, pues peor, ¿no? Pero entonces eso no quiere decir que no lo pueda lograr porque estoy en un sistema. Es decir, el sistema no es un pretexto para lograrlo, sino a través de esto que nos comentas, de la aceptación, de dejar de pelearme con el sistema, de dejar de negar, de honrar, ¿no? Decías. Entonces, pueden venir esos cambios en mi comportamiento que me pueden llevar a alcanzar eso que yo quiero. Desde esa paz, desde esa armonía, ¿no? Exacto. ¿Les doy un ejemplo? Sí, adelante. Mira, una vez me llamaron, esto fue el año pasado, me llamaron de una empresa comentándome que es una empresa donde tenía un equipo de ventas y había un vendedor que hacía 10 años consecutivamente, durante 10 años había sido el mejor vendedor de la empresa. Entonces, a modo de reconocimiento, lo decidieron nombrar jefe de ventas. Entonces, la empresa me llama a mí porque ¿qué había pasado? Perdieron un excelente vendedor para ganar un pésimo jefe de ventas. ¿Sí? Sí. Cuando yo lo entrevisto a esta persona y le empiezo a preguntar por sus ancestros, por su historia, ¿sí? Resulta que es un poco lo que les decía antes. Todos los hombres de esta familia, ninguno pudo lograr el éxito. O porque murieron jóvenes, o porque los estafaron, o porque siempre pasó algo que en su camino siempre fueron frustrados sus éxitos. Entonces, acá lo que empezamos a ver con esta persona es que el haber sido nombrado como jefe de ventas se estaba diferenciando de su sistema familiar. Wow. Entonces, cuando él empezó a honrar a su sistema familiar, ¿sí? Y al poder decirles, abuelo, bisabuelo, padre, el primer logro que yo tenga como jefe de ventas se los voy a dedicar. ¿Sí? Ahí empezó como a relajarse un poco más y le empezó a ir mejor. ¿Sí? Este ejemplo se los doy como para transmitirles, vuelvo a lo mismo, que no somos independientes
No somos seres que yo digo, voy a ser un gran jefe de ventas y lo voy a lograr, porque hay un montón de cuestiones que hacen a lealtades sistémicas, llamémoslo así, Ujú. ¿sí? Que es lo que me hace pertenecer a un sistema, que es como si yo tuviese que pagar un peaje, ¿sí? Como para Ujú. lograr determinados éxitos. Sí. Entonces, el tema, y acá obviamente que cada caso es muy particular, ¿sí? Porque acá hay temas de salud, de enfermedades que también hablan de esto, Ujú. ¿sí? Si muchas veces en mi familia murieron muy jóvenes, se enfermaron muy jóvenes, muchas veces uno por lealtad dice, yo te sigo en la muerte. Ujú. Entonces, también, ¿no? Las enfermedades y los síntomas nos van diciendo un montón de cuestiones que hacen a nuestro sistema. Ujú. Entonces, lo que tenemos que empezar a ver es la forma de poder diferenciarnos con amor. Ujú. Básicamente con Sí, amor. de honrar el pasado, de honrar la historia y de hacerme consciente de que en mis manos sí está la posibilidad de realizar o de ordenar, como decía, ¿no? O sea, sí lo tengo, pero aceptando todo lo que ya fue. Yo por eso insisto que una cosa es trabajar sobre la autonomía del ser humano y otra cosa Ujú. es la independencia. La autonomía es posible porque desde la autonomía yo como adulto decido hacer algo con esto. Ujú. Y esto que hablas de esta palabra amor me recuerda a la definición del doctor Humberto Maturana de amor, que es aceptar al otro como legítimo otro, ¿no? Como legítimo otro, tal cual. Ujú. Sí. No solamente al otro como legítimo otro, sino a nuestra historia como legítima, la que Ujú. nos hizo llegar hasta acá. Sin esos padres tan malos, sin ese padre que me abandonó, sin Ujú. esa bruja que fue mi abuela, ¿sí? A través de todo eso yo tengo vida. Ujú. Entonces, no importa lo que pasó, se entienda lo que apunto, Sí, ¿no? sí, sí. Lo que importa es el dejar de pelearnos con esto, porque esto no hay forma de modificarlo. Yo puedo decir, me hubiese gustado tener otro tipo de padres, Ujú. pero esto no quita que no los acepte como son. Claro, Si mis padres me dan la vida y yo los sigo rechazando, yo estoy rechazando la vida. claro. O como esos ejemplos de familias que están peleados con sus padres, ¿no? Que hacen 10, 15 años que no se hablan. Ahí es un rechazo ya incluso pues ejecutado a este sistema Totalmente. familiar, ¿no? Totalmente. Y es como, hoy vi un video que está bárbaro, ¿no? Y lo que trae esto de la Biblia no dice amarás a tu padre y a tu madre, sino honrarás a tu padre y Honrarás. a tu madre. Claro, sí. Mm. No pide Como el las amor. palabras, ¿no? Son tan poderosas. El lenguaje No no son ciega. Sí. inocentes las palabras. Vos fíjate que en la Biblia se dice amar a tu prójimo como a ti mismo, Ujú. amarás a Dios, pero en ningún momento dice amarás a tus padres. Es llamativo. Lo que dice es Ujú. honrarás a tus padres, porque lo que más fuerza nos da en la vida es la honra, no el amor en el sentido de que yo tengo que amarlos por más que hayan sido reverendas malas personas. ¿Sí? Ujú. Muy Iba a bien. decir otra palabra, pero me cuidé. Te ¿Sí? detuviste antes de tiempo. Sí. Muy bien. Marcelo, vamos a un corte y Vamos. regresamos enseguida para continuar hablando ya en nuestro Ya tercer con nuestro bloque tercer de bloque. este tema, esta charla tan interesante con Marcelo Broski. Muchas gracias, Marcelo. Vamos a continuar en el siguiente bloque. Gracias. Pues ya estamos de regreso en nuestro tercer y último bloque en esta charla tan interesante con Marcelo Broski. Marcelo, hay algo que a mí me llamó la atención, que cuando te contacté para ver esta posibilidad de que nos acompañaras en una charla, y tú me empezaste a compartir información sobre ti, un poquito como esa información de tu trayectoria, de tu currículum. Me lo compartiste de una forma que no suelen compartirlo la gente. La gente habla de sus credenciales, habla de lo que ha hecho, dónde ha trabajado, como de esta parte del hacer, creo, ¿no? Del hacer. Exacto. Y tú
tú abriste esta carta de presentación tuya con el tema de la felicidad, de que te declaras una persona feliz. Mencionas mucho en tu hacer, mencionas mucho lo que tiene que ver con acompañar, con el ser humano. Mencionas a tus hijos, ¿no? Nicole y Brian. Uh-huh. Sí. Okay. Entonces, y también hablabas de la decisión de la decisión de ser feliz. Hablabas de tu pasión y hasta dijiste, quien me conoce puede dar fe de esto, ¿no? Y el contacto que yo tenía contigo, lo que yo había tenido la oportunidad de conocer de ti a través, por ejemplo, estas charlas de coaching, Desafío Coaching, ¿no? 30 días, es... veo que la gente, conectas con la gente, o sea, se nota, hay una conexión desde esa felicidad, desde ese hacer tuyo, que creo que está muy conectado con el ser. Entonces, esta charla, pues, que es cómo vivir bien, ¿no? Y creo que está muy relacionado con este tema, está implícito en esto. Entonces, me gustaría, Marcelo, preguntarte, a través de esto que tú has estado haciendo, que has ido aprendiendo, desarrollando, formándote y compartiendo con los demás, ¿cómo ha impactado en tu sistema? ¿Qué has descubierto de ti y qué te ha llevado a ti a declararte esa persona feliz? ¿Qué cambios hubo en ti como consecuencia de todo esto? Mira, vos me haces esa pregunta y yo ya me emociono. ¿Se dan cuenta? Porque básicamente yo lo que siento es que todos los que nos dedicamos a la psicología, al coaching, a cualquier disciplina donde es ayudar a un otro, el ayudar a un otro es una consecuencia que viene de intentar entender y ayudarse uno. O sea, con esto que quiero decir, que todos los que estamos en estas disciplinas es porque hay algún lío familiar o hay algún lío que nos empieza a mover en algún momento, ¿sí? O algún problema o algún dolor que nos hace que nos movamos en búsqueda de respuestas. Y yo tengo que agradecer, volviendo justamente a lo que yo decía antes de encontrar la forma de poder ser feliz, yo agradezco profundamente venir de una familia tan despelotada y tan disfuncional, ¿sí? Y tan rígida, porque fue lo que me llevó a buscar tantas respuestas. O sea, todo lo que vos ves en ese currículum, ¿no? Fue por tener esta familia. Mirá si voy a estar desagradecido de esta familia. Claro, no, para nada. Me hizo ¿sí? llegar a este momento de mi vida, tengo 54 años, por más que parezco menos, me hizo llegar a este momento de mi vida donde uno dice, bueno, o sea, hay cosas que están muy buenas. Y cuando uno habla de que yo soy feliz, como yo lo digo, yo soy muy feliz, esto no implica que a mí me llega una noticia o algo que pasa y no me afecta, y yo digo, ¡ay, qué lindo! No pasa por eso la felicidad. Pasa creo que, por haber encontrado la vuelta, ¿se entiende? El esto de poder decir, estoy bien con lo que tengo y estoy bien con lo que pasó, estoy en paz, ¿sí? Yo con la madre de mis hijos estoy separado hace más de 10 años y el otro día charlamos porque somos muy amigos y estuve en el casamiento con ella, con su nueva pareja, y lo que decíamos es, qué bueno que pudimos, ¿sí? Empezar como a rendirnos frente a tantas broncas que por ahí otras parejas cuando se separan tienen, ¿sí? Porque lo que estamos construyendo es no solamente nuestro propio bienestar, sino también el bienestar de nuestros hijos. De los hijos, claro. Tal cual. Entonces, esto que yo te decía de el empezar a encontrar la vuelta, y cuando uno empieza a darse cuenta, yo les juro que es mucho más fácil. Entonces, siguiendo tu pregunta, todo lo que yo fui haciendo en mi vida tuvo que ver con el empezar a entender y a poder ver otras formas que yo me pueda desarrollar y ser feliz. Pues yo vengo de una familia donde vos nacías hombre y tenías que cumplir con determinados mandatos. O sea, los hombres teníamos que ver fútbol, boxeo, automovilismo, ser médicos y pianistas. No había otra posibilidad. Y a mí me gustaban otras cosas que eso. ¿Y cómo hacía? ¿Sí? ¿Eras la oveja negra de la familia? Exactamente. No solamente negra, multicolor. Entonces, claro, yo fui cumpliendo mandatos, pero a medida que iba cumpliendo mandatos me daba cuenta que no era lo que yo quería y que no era lo que yo sentía. Y no sabía qué hacer con esto porque era muy chico y muchas veces me sentía inadecuado con lo que sentía y lo que se esperaba de mí.
Entonces, esto es lo que me fue llevando a este camino de empezar a encontrar respuestas. Después vino las ganas de volcar todo esto en un otro, pero al principio fue el buscar respuestas para ver cómo yo hacía con todo este mambo que tenía en la cabeza. Ujú. ¿Sí? Esto de, bueno, no sé, por ahí no me gusta el fútbol, me gusta más jugar con muñecas. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago con esto? Entonces, muchas veces, ¿sí? Yo decía, muchas veces mis hijos, cuando yo les cuento anécdotas, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gustaba jugar al fútbol y mi mamá, ¿dónde me festejaba los cumpleaños? En En una una cancha. plaza jugando al fútbol, ¿sí? En una cancha de fútbol. Ujú. ¿Sí? Entonces, muchas veces mis hijos me dicen, ¿y cómo puedes tenerle tanto amor a la abuela cuando muchas veces hacía cosas que iba en contra de lo que vos querías? Yo lo que les digo es que ella lo hacía desde el amor Ujú. y que gracias a todo eso yo soy lo que soy. Y gracias a todos a esta crianza y al tener que cumplir ciertos mandatos, tengo 2 hijos. Sí. Ujú. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, 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 sí. sí, sí. Pasaste justamente a esta aceptación, a pasar del conflicto a la armonía y a ir buscando este bienestar tuyo a partir de esta honra, ¿no? Todo lo que nos platicabas. Exactamente. Entonces, en un momento yo me peleaba mucho con mi papá y mi mamá. Ujú. ¿De dónde sale la experiencia que yo les conté? No solamente de los libros, sino sale de mi propia experiencia. Ujú. Porque yo me peleaba con mis padres de que yo quería ser diferente y finalmente seguía siendo como ellos querían Ujú. que yo sea, ¿sí? Hasta que me empecé a dar cuenta, a avivar, ¿sí? De que no, que ellos lo hicieron por amor. Todo lo hacemos por amor. Aunque no lo notemos. Aunque no lo notemos, ¿sí? Una familia que se vive discutiendo y peleándose, eso también es amor. No sé si será el amor del bueno, pero también es por amor. Hay Ujú. amor que tiene que ver con el ser leal a los sistemas, como veíamos antes. Por Ujú. más que no lo entendamos, pero también es por amor. Wow, interesante. También nos hablabas, Mi mamá, ¿por qué quería que yo juegue al fútbol, que vea automovilismo, que haga boxeo, que haga... Por amor, ¿o no? claro. Claro, O sea, tal- no era que me quería hacer daño, claro. ¿sí? Sí, claro, y tal vez también pensaba que tu bienestar estaba en eso, ¿no? Exactamente, entonces es por amor. Ujú. No se ponía a pensar cómo podía repercutir en mí. No, ella lo hacía por amor, era puro amor. Ujú. Yo lo que rescato ahora de ella es eso, el amor. Ujú. Y después, volviendo, y mira, me estoy poniendo como ejemplo a todo lo que hablé, cuando yo decidí ser autónomo y tomar mis propias decisiones, ahí yo decidí qué vida elegir, pero no sigo esperando o echándole la culpa a mi mamá porque hizo lo que hizo. Ujú. Claro. Y lo vives Es, diferente. el autónomo toma la decisión de qué quiere hacer con su vida, honrando lo que pasó, no peleándose con lo que pasó. Oye, ¿y en algún momento hubo cosas que después dijiste, no, realmente no puedo cambiar, es más grande que yo, me supera, y con el simple hecho de hacer las paces con eso, la percepción cambia, ¿no? Claro, Diana, hay tantas cosas que no podemos cambiar, tantas Ujú. cosas que no podemos cambiar. No está en nosotros cambiar, porque no hay cosas que no podemos cambiar. Sí hay cosas que podemos hacer con nosotros. Ujú. Y acá está esto de la decisión, ¿no? Bueno, a ver, esto es todo el combo que me tocó. ¿Se dice Ujú. combo allá en México? También, sí. Ok. Este es todo el paquete que me tocó. ¿Qué voy a hacer con esto? Ujú. ¿Me sigo peleando? ¿Sigo llorando de por qué me tocó esto? ¿O empiezo a acariciarlo? Ujú. Y solito se va dando Al el escuchar bienestar, esto, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Les da más liviandad o más pesadez? Me- ligereza. Soltar, Ligereza, ¿no? Ujú. soltar justamente como esa lucha o ese querer cambiar las cosas o ese pesar de por qué a mí es, esto me tocó, esto es, y lo Exacto. Entonces, acepto y Diana, lo escucha, honro si de y escuchar lo que yo estoy contando, si de a mí escuchar lo que me estoy genera contando una te da sensación, ligereza, sí, imagínate lo ligereza, que es empezar a vivirlo. sí. Y evidentemente esto me va a llevar a un bienestar, a una aceptación y a esta famosa felicidad que a veces parece un poco utópica.
utópica tal cual, y no es nada utópica. Ujú. La felicidad existe y la vida, te juro que es tan generosa que te brinda todo para que uno pueda aprovechar la felicidad. El tema es que somos tan complejos los seres humanos, tan complejos, que cuando nos empezamos a contar historias, acá nos apartamos de todo. Y cuando por ahí nos damos cuenta, ya estamos en otro lado. Yo me identifico con esto que nos compartes, Marcelo, bueno, mi familia pues no necesariamente tuvo cada familia es diferente, ¿no? Ok. Pues en realidad nunca hubo mucho conflicto, yo nunca tuve mucho conflicto con mi familia, nunca he tenido mucho conflicto, pero sí hubo una época en la que yo, pues había cosas que no me gustaban, que no aceptaba, que juzgaba, ¿no? De mis padres. Y de un tiempo para acá, tal vez de unos 5 años, 6 años. Ya que maduraste. Me dejé de pelear, ¿no? Dejé de querer que cambiaran algunas cosas y cuando yo dejé de querer que cambiaran o que me dijeran, sentí que hasta que yo era más aceptado por ellos. Totalmente. ¿No? O sea, yo decía, pues es que como que pues luego a mi papá nada le parece, ¿no? O mi papá nunca se cumple su expectativa. Y de repente dije, bueno, pues ni modo. No ¿Cambiaron ellos o cambiaste vos? Yo cambié. Uh-huh. Por supuesto. Yo cambié. Si quieren, siguiendo este ejemplo, tengo otro ejemplo personal para contarles. ¿Quieren? Por favor. Sí. Mirá, nos tienes aquí todos poniendo atención. Para que quede claro en esto, mira, mi papá, yo siempre tuve un tema de peso, ¿no? Siempre bajaba de peso, subía de peso, bajaba de peso, por más que ustedes me ven ahora, muy flaco. Digamos que siempre fui de subir y bajar de peso, ¿no? Uh-huh. Y siempre mi papá lo que apuntaba era, che, ¿qué pasa? ¿No te están funcionando las dietas? Uh-huh. ¿Por qué seguís gordo? ¿No hay ninguna dieta que te vaya? Entonces yo cuando era adolescente entraba en cólera, ¿sí? En mucha bronca y lo que le decía es, ¿vos te das cuenta? ¿Nunca me vas a decir algo lindo? ¿Siempre me tenés que apuntar en lo que más me duele? ¿Por qué lo haces? Y él me empezaba a discutir y entonces lo que terminaba era en un ataque de nervios los dos, ¿sí? Uh-huh. Por ahí estábamos una semana sin hablarnos y esto era histórico. Uh-huh. Mi papá tiene 95 años. Y yo, como les dije antes, tengo 54. Uh-huh. ¿A qué no saben cuando mi papá me ve ahora a sus 95 años lo que me dice? ¿Que te ves bien? O lo mismo. No, me dice, ¿qué pasa? ¿No te funciona la dieta? Uh-huh. Entonces, ¿saben lo que yo le digo ahora? A partir de avivarme. Uh-huh. Yo lo que le digo es, gracias. Y él se sorprende cada vez que yo le digo gracias. Me dice, ¿por qué? Porque si vos me mirás es porque me amás. Entonces me dice, ¿y cómo no te voy a amar si sos mi hijo? Entonces venía a darme un abrazo. Wow. Entonces, ¿cambió él o cambié yo? Sí, porque podías seguirte peleando al día de hoy con tu papá de 95 años y dejarse de hablar una semana porque te sigue diciendo lo mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, yo no espero que él sea diferente. Yo ya no espero a los Reyes Magos. Uh-huh. Yo sé que él es así y porque realmente me ama. Sí. Claro. ¿Sí? Entonces, soy yo el que decide hacer algo diferente y no cargarme con bronca, porque ella tiene su vida hecha. Sí. Wow. Uy, híjole, me voy muy, muy reflexiva. Sí. Voy a llegar a mi casa a pensar en todo. Claro. Más que pensar en todos, lleguen a sus casas y tengan a sus padres, por más que estén vivos o muertos, no importa, imagínense que los tienen enfrente de ustedes. Cierren los ojos y se imaginan y lo que le dicen es simplemente gracias por la vida. Ay, creo que voy a llorar. Nada más que eso, nada más que eso. Y ahí empieza esto que yo decía, lo simple, lo esencial, lo básico, ¿no? Ahí arranca todo el bienestar que podamos querer lograr. Oye, y esto mismo, perdón, Mike, ¿se puede replicar pues a parejas, exparejas, por ejemplo, no sé, al papá de mi hija, que ya no estamos juntos desde hace muchos años, que también fue mucho conflicto, pues también en algún momento, pues gracias porque tengo una hija, gracias a eso.
Y a personas que hayan sido nuestros enemigos, que hayamos tenido conflictos, que se hayan alejado de nuestra vida, es gracias. Gracias porque fuiste parte de mi vida. Gracias por lo que dejaste. Gracias, te honro y sigo mi camino. Y ¿Vos como estás en dices, yo pareja por cambio. qué? ¿Mande? ¿Vos estás en pareja, Diana, Sí, ahora? sí, casada y esperando bebé. No, en serio, qué lindo. ¿Estás Sí, enamorada? sí. ¿Y gracias a quién podés estar en pareja enamorada y esperando un bebé? Gracias que hubo un anterior que Ujú. hizo lugar. Si Sí, él no hubiese hecho lugar, nada de lo que te está pasando ahora te pasaría. claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ujú. Vaya un agradecimiento, por supuesto. Es agradecer el tiempo que compartieron juntos. No importa cuánto tiempo, si fue mucho, si fue poco. Tuvieron hijos en común Ujú. y esto ya es para agradecer. Entonces, es como empezar como a acariciar. Si uno empieza a rechazar, por ejemplo, a un padre, una madre, una expareja, es como decir, quiero sacarme el brazo izquierdo, Ujú. quiero sacarme la pierna derecha, Ujú. quiero sacarme el riñón, porque no tengo ganas de tener este riñón. Y así nos vamos mutilando. Yo siempre digo que al Ujú. consultorio nos llegan, no pacientes, nos llegan pedazos de pacientes, que Ujú. por tanto recorte que quisieron hacer, llegan recortados. Entonces, lo terapéutico es empezar a unir estas partes. Wow, Somos todo lo vivido. Sí. claro. Bueno, hoy estoy contando muchas cosas íntimas, pero Todos nos... cuando se casó la madre de mis hijos, ¿sí? Ujú. Ujú. Obviamente me invitaron al casamiento. Y en la fiesta, Leo, el marido de Andrea, la madre de mis hijos, lo que empieza como un agradecimiento. Agarra el micrófono en un restaurante y empieza a agradecer. Bueno, agradezco a mis padres, agradezco a mis amigos, agradezco a mis hijos, agradezco a mis amigos. Todo el mundo aplaudiendo. Y cuando termina de agradecer, yo me acerco a la mesa y le digo, ¿y a mí no me agradeces? Claro, sí. Entonces agarra el micrófono y lo que dice es, la verdad que me olvidé de agradecer a alguien muy importante, que es el que hizo lugar a que yo pueda estar feliz. Porque si yo no me Claro, hubiese separado, él no estaría Sí, viviendo la felicidad. ¿No fue importante? claro. claro. ¿Sí? Wow. Imagínense todos los invitados matándose de risa, aplaudiendo. Sí, sí, claro. Pero esto tiene que ver con el empezar a unir las partes. ¿Sí? Ujú. No hay nada que estuvo mal. Podríamos decir, hubiese querido que sea mejor, Ujú. pero no es que estuvo mal. Cada uno vive lo que tuvo que vivir porque Sí. esto es lo que nos hace llegar acá, a este Ujú. momento. Y hay que agradecer todo eso. Imagino ahorita una reflexión que me llega, que si tuviéramos una máquina del tiempo para regresar, ¿qué daño? Bueno, no sé, creo que en vez de hacernos un bien, nos desharíamos, ¿no? Si cambiamos nuestra historia. Claro, tal cual, tal cual. ¿Conocen el cuento del prostíbulo? No. Resulta que en un pueblo muy chiquitito, había un prostíbulo y había un portero de este prostíbulo. Es un portero que venía ya de generación de portero de prostíbulo. Su abuelo había sido portero del mismo prostíbulo, su padre también había sido portero de ese mismo prostíbulo. Y era un prostíbulo re sencillo. Este portero era totalmente analfabeto, entonces de repente este prostíbulo es comprado por una multinacional. Entonces van y le dicen, miren, nosotros somos los dueños, los nuevos dueños, queremos ampliar, hacer spa, hacer tobogán de agua, hacer qué sé yo, algo Ujú. descomunal. Y lo que queremos saber es si usted como portero de este prostíbulo, que a partir de ahora se llamaría encargado, si usted sabe inglés. Entonces él se empieza a reír y dice, no, señor, yo no sé ni leer ni escribir, porque soy analfabeto. Y se lo lamento en el alma, pero si usted se acaba de quedar sin trabajo, nosotros necesitamos a alguien que sepa leer, escribir y que sepa inglés. Pero dice, pero yo vengo de generaciones de portero de prostíbulos. No me importa. Adiós. Entonces estaba tan preocupado que dice que ahora que de qué voy a trabajar. Entonces dice, mientras consigo un trabajo voy a hacer algunos arreglos en mi casa. Entonces fue a la ciudad más cercana y compró algunas herramientas para hacer arreglos en la casa. Entonces, en el camino de vuelta a su casa, lo para un amigo y le dice, ¿qué tenés ahí en la bolsa? No, me fui a comprar herramientas. Uy, yo justo necesito. ¿No me las vendés? Y él le dijo, sí, te las vendo. Y así, se las hago corta, empezó como a hacer un negocio de venta de herramientas de trabajo.
tan bien le fue que iba a la ciudad y las vendía en el pueblo, que empezó a tener su propia ferretería. No una, empezó a tener una, después viene y después abrió otra, y después viene y abrió otra, y se hizo una cadena de ferreterías y el tipo se hizo muy millonario. Este hombre empezó a tener mucho dinero, tanto dinero que tuvo, que fundó y construyó el primer colegio de este pueblo. Wow. Y cuando se fue la inauguración de este colegio, vinieron las cámaras de televisión, los periodistas, y le dijeron, señor, nos acabamos de enterar que usted hizo todo esto siendo analfabeto, sin saber ni leer ni escribir. Si usted hizo esto sin saber leer ni escribir, ¿usted se imagina lo que hubiese hecho si usted sabía leer y escribir? Y él le dijo, sí que sé. Si hubiese sabido leer y escribir, yo hubiese sido portero de un prostíbulo. Wow. Claro. Tienes que poner aplausos, Mike. Sí. Está muy, muy ¿Se reflexivo. entiende? Me deja Sí, mucho, me entonces- deja mucho. Sí. Entonces, todo lo vivido es por algo. Uno no puede cortar partes. Uno tiene que acariciar las partes. Acariciarse uno. Porque no solamente muchas veces uno quiere pelearse con la historia, sino que muchas veces uno quiere pelearse con uno, con alguna parte de uno que no le gusta, con una parte del cuerpo que no le gusta, con una parte de su personalidad que no le gusta, con alguna emoción que aparece. Ujú. Nos vivimos peleando, ¿no? Sí. Da para mucho más, Mike, Sí, pero sí, creo sí. que el tiempo también ya se nos está acabando, si no me Sí, equivoco. ¿Y qué te parece si vamos un poquito concluyendo y sacando nuestros Rápido, aprendizajes? ¿No? Ya después nos Claro. quedamos fuera de micrófono con Marcelo, pero no, es que creo que Claro. nos dejaste sin palabras, Marcelo, nos quedamos los dos reflexionando. Qué Así lindo, es. qué Fíjate lindos que que- son. Y la verdad que me encantó. Conté cosas que jamás, mirá que me hicieron entrevistas, ¿eh? Jamás conté. Así Ajá. que eso habla de la calidez de ustedes dos y la verdad que gracias. Marcelo, pues yo te agradezco muchísimo. Ha sido una charla muy, pues muy del corazón, yo diría, ¿no? Ya te había escuchado, ¿no? En estas conversaciones, en estas charlas, alguna entrevista por ahí que te han hecho. Pero pues tener la oportunidad de conversar, ¿no? Y de temas que... Es que eso, conversar con una persona que le apasiona algo, ¿no? Se conversa diferente, ¿no? Sí, Se conversa completamente. diferente. Y si algo yo siento que tenemos en común contigo, bueno, podemos tener muchas cosas, ¿no? Muchas diferencias, muchas similitudes, pero algo por lo que hacemos esto es porque, pues por amor, Por esa pasión. por amor, por pasión, ¿no? Este es un proyecto que en realidad para nosotros es una pasión, ¿no? Cada quien tenemos nuestras ocupaciones, ¿no? Diferentes, y esto es un compartir. Creo que es eso, es un compartir. Te invitamos a compartir y fuiste muy generoso en lo que nos estás compartiendo y ha sido una charla maravillosa. Y lo hace muy, muy, muy bien. Así que gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Fíjate que yo, como concluyendo con lo que yo me quedo, Mike, con la pregunta inicial de cómo vivir mejor y ya con todo lo que nos platicaste, Marcelo, si yo pudiera concluir en este momento de cómo vivir mejor, para mí sería agradecer lo vivido, agradecer lo que estoy viviendo y agradecer lo que está por venir. Exactamente. Y con eso me Tal voy. cual, Wow. tal cual. Gracias. A mí me quedó una reflexión, bueno, muchas, pero una que quiero compartir es, para honrar, no puedo honrarme si no honro aquello de donde vengo, ¿no? De donde procedo. Tal cual. Si uno habla de amar la vida, uno tiene que amar a quienes nos la dieron. Uh-huh. Es como una regla de tres simples, ¿sí? Si me sigo peleando con quienes me dieron la vida, no puedo amar la vida plenamente. Esto es así. Claro. Fácil, simple, Así esencial. es. Marcelo, muchísimas gracias por esta charla, por esta conversación. ¿Cómo se puede poner la gente en contacto contigo? ¿Cómo te pueden seguir en tus redes? Por las redes sociales, Marcelo Broski o licenciado Marcelo Broski, hay una página. Básicamente por las redes estoy en Instagram,
que me los maneja mi hija porque yo no tengo idea, pero sí por Facebook, estoy en todas las redes sociales, pueden buscarme Marcelo Broski, es B larga R-O-S-K-Y, Muy bien. sin D, que generalmente lo ponen con D, pero es sin D, así que ahí pueden encontrarme y Ahí seguirme. Vamos a compartir en nuestra página, ¿no? Al publicar esto, ahí va a aparecer los enlaces a tus redes. Y escúchenme, conozco tantos lados y no puede ser que no conozca México. No puede ser. Wow. Tenemos que organizar algún taller. Por Claro. supuesto. Claro. Mike va a organizar una carnita asada con vinos, aquí como las prepara él. Me encantó. Claro. Sí, tengo muchas ganas de conocer. Y te va a Bienvenido gustar. cuando quieras venir, Marcelo. Bienvenido. Así No, es. ahora me tomo mis vacaciones ahora dentro de 10 días Ujú. y voy a estar en México, en DF, voy a estar en una escala Ah, de 10 horas, así que ya quedé que, aunque sea en taxi, voy a recorrer algo. claro, sí. Sí. Y en otra oportunidad ya vendrás a México con más tiempo para disfrutarlo más. Por supuesto que sí, por Estoy seguro que lo supuesto. vas a disfrutar, que la gente te va a recibir muy, muy bien, porque esto es algo que veo como de América Latina en general, porque estuvimos también en Argentina, que estuve recientemente, en Mendoza, gente lindísima, y aquí en México también. Creo que eso es algo que compartimos los latinos, no importa que los de hasta el sur o los de hasta el norte, pues recibir a las personas, y creo que te van a recibir muy bien, Marcelo, y lo vas a disfrutar. Espero que sí, tengo ganas que así sea. Así que bueno, yo les agradezco enormemente, en serio, me sentí muy a gusto. Gracias, muchas gracias, Marcelo. Gracias, Diana. Y pues con esto nos despedimos. Muchas gracias a las personas que nos han escuchado, a quienes nos siguen, o si es la primera vez que nos siguen, pues bueno, hay muchos más episodios que pueden escuchar acerca de las emociones. Les recordamos cómo se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com. Y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. Nuestra página web, que es expresaremociones.com. Nuestro canal de YouTube, Expresar Emociones. También nuestra fanpage de Facebook, Expresar Emociones, Emociones y Bienestar. Y en Spotify, y en podcast. Y en todos lados. Les agradecemos mucho. Marcelo, nuevamente, muchísimas gracias. Este es tu Gracias, espacio gracias. cuando gustes. Eres bienvenido. Gracias, muy amables. Hasta la próxima. Chao, chao.